Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis y soy socorrista y monitor de la empresa Campusport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal. Y hoy estoy aquí debido a la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual, debido a que vosotros no podéis venir a la piscina a nadar, nosotros con esta serie de vídeos vamos a enseñaros ejercicios que vais a poder practicar en seco y así mejorar en el ámbito de la natación, ¿vale? Recordaros que en la descripción vais a tener un link en el cual si pincháis vais a poder acceder a una encuesta en la cual vais a poder valorar si os está gustando o no esta iniciativa, al igual que cualquier duda que tengáis de cualquier tipo con respecto al vídeo, podéis preguntármelo en el apartado de comentarios, ¿vale? Deciros que la clase de hoy va a ir dirigida a los escolares, lo cual comprende una edad entre aproximadamente 6 y unos 15 añitos, ¿vale? Por lo tanto, voy a intentar hacer ejercicios que puedan realizar tanto las personas de 6 años como las de 15. Bien, y una vez dicho esto, vamos a empezar con el calentamiento. Vale. En primer lugar, vamos a empezar con el calentamiento específico, en el cual se calientan las partes del cuerpo uno a uno, ¿vale? Vamos a empezar por el cuello, moviéndolo hacia los lados, dibujando circulitos con la cabeza. Cambiamos de lado. Y volvemos a repetir hacia un lado. Y hacia el otro. Ahora movemos la cabeza adelante y atrás. Y luego hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Ahora pasamos a los trapecios, moviéndolos atrás, arriba, atrás y adelante. Vale, ahora vamos a pasar a los hombros, pegando el puño a la barriga y sacándolo hacia el lado más distal del cuerpo, es decir, hacia fuera, ¿vale? Ahí, hacia afuera. Con el codo siempre lo más pegado al cuerpo posible. Ahí. Cambiamos de brazo. Volvemos a cambiar. Y una vez más con el otro brazo. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la parte lateral de los hombros, moviéndolos hacia los lados. Y luego hacia adelante. Repetimos otra vez. Y hacia adelante. Vale, ahora vamos a pasar a las muñecas, moviéndolas hacia un ladito. Y hacia el otro.
Vamos a repetir hacia un lado y hacia el otro. Arriba y abajo. Muy bien. Vale, y ahora vamos a pasar a la cadera, moviendo la cadera hacia un ladito. Y hacia el otro ladito. Muy bien, ahora vamos a pasar a las rodillas. Bajando y subiendo. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a los tobillos. Moviendo un tobillo. Y luego el otro tobillo. Repetimos otra vez. Y otra vez. Vale, pues con esto ya tendríamos realizado el calentamiento específico y por lo tanto vamos a pasar al calentamiento general, ¿vale? Como hoy vamos a trabajar las piernas, ¿vale? Vamos a hacer un calentamiento general en el cual impliquemos especialmente las piernas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a caminar en el sitio y abrir una pierna hacia afuera. Ahí, ¿vale? Caminamos, ahí y abrimos. Una, dos. Y caminamos sin levantar la punta de los pies. Ahí, abrimos. Caminamos, abrimos. Seguimos, caminamos, abrimos. Caminamos, abrimos. Vale, vamos a estar así un minutito. Vamos. Ahí, abrimos. Muy bien. Vamos. 20 segunditos más. Importante tener unos pantalones que sean cómodos, si no cuando abráis os podéis romper el pantalón, mucho cuidado. Ahí. Abrimos 5 segunditos más, una pierna y con la otra pierna. Vale, fenomenal. Una vez ya tendríamos realizado la parte del calentamiento, vamos a pasar a la parte del entrenamiento, ¿vale? ¿Qué vamos a practicar hoy? Muy sencillito. Hoy vamos a practicar las piernas de braza, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. Yo me voy a poner un temporizador, ¿vale? Un cronómetro que me voy a poner aquí cerquita para ir controlando el tiempo. Y nos vamos a poner aquí en una mesa, ¿vale? En algún sitio en el que nos podamos apoyar. Y vamos a hacer series de 1 minuto con cada pierna, ¿vale? Haciendo 2 veces, encogemos, 1, 2 y patada completa. 1, 2, patada completa, ¿vale? Vamos a hacer eso haciendo 1 minutito con cada pierna, ¿ok? Y haremos 1 minuto con una, 1 minuto con la otra y 1 minuto de descanso, ¿vale? Vamos a descansar el 50% del total del ejercicio realizado, ¿vale? Para que nos dé tiempo a recuperarnos y así realizar el ejercicio de forma óptima, ¿ok? Recordar, cuando doblamos, el talón tiene que subir lo más recto posible
y al abrir abrimos lateralmente y volvemos, ¿vale? Haciéndolo con las manos sería esto. Nos llevamos la pierna, bueno, el talón al glúteo, abrimos lateralmente y volvemos, ¿vale? Dibujamos ese semicírculo con la pierna, ¿ok? Vale, así que nos preparamos y recordar, 2 veces encogemos, 1, 2, ya la tercera abrimos, ¿vale? Así que empezamos. Llevamos 15 segundos. Segundos. 45 segundos, 15 segunditos más y cambiamos. Última serie. Y cambiamos de pierna. Quince. 30. 45, faltan 15. Y vamos a por la última, 1, 2 y vamos. Vale. Muy bien, con esto ya tendríamos realizada la primera serie y por lo tanto nos quedarían 3 series más, ¿vale? Como bien os he dicho antes, el descanso va a ser aproximadamente de 1 minutito, ¿vale? Ya que, como veis, es un ejercicio bastante intenso y que os va a cargar bastante, sobre todo la zona femoral, ¿vale? Cuando hagáis el movimiento, intentar encoger todo lo que podáis, ¿vale? Intentar tocaros con el talón el glúteo y luego abrir la pierna hacia el lado todo lo que podáis y ya recogemos y volvemos a realizar, ¿vale? Descansamos un poquito más. Nos quedan 15 segundos de descanso. Nos preparamos. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Quince. 30. 45, 15 segundos más. Última. Y cambiamos de pierna. Quince. 40
40, 45, 'Vamos a por la última. Vale. Ya tendríamos realizada la segunda serie, por lo tanto nos faltaría la mitad, ¿vale? Nos quedan aproximadamente unos 45 segunditos de descanso, ¿vale? Así que coger aire, respirar, relajados, mover un poquito las piernas si os las notáis tensas, ¿vale? Y tener en cuenta que cuando estéis apoyados, ¿vale? Las muñecas, apoyarlas de forma cuidadosa, ¿vale? Ya que si dejáis caer el peso de forma brusca, podéis haceros daño y doblarosla, ¿vale? Apoyamos, cuerpo relajado, solo tensamos las piernas y el cuello relajado también, ¿vale? Ya que en esa postura es muy fácil tener el cuello tenso, ¿ok? Vale, nos quedan 13 segundos de descanso. Así que bebemos un poquito. Y nos preparamos. Vale, empezamos. 15, 30, 45, vamos, última serie y cambiamos de pierna. Llevamos 30 segundos. Cuarenta y cinco. Y vamos a por la última serie. Vale. Descansamos otro minutito más y ya nos dispondremos a realizar la última serie de todas. Muy importante siempre, chicos, ¿vale? Tener agua para ir pegando pequeñitos sorbos, ya que sobre todo ahora con la calor que hace, si no os vais hidratando tenéis riesgo de marearos, deshidrataros, pérdida de sales minerales, etcétera, ¿vale? Ya que como se tiende más a sudar, hay que beber más agua que de costumbre. Bien, quedan 15 segunditos, ¿vale? Nos vamos acercando al punto donde realicemos el ejercicio. Y vamos a empezar. Llevamos 30 segundos.
45 segunditos. Y vamos a por la última serie. Y cambiamos de pierna. ...15 segundos... ...30 segundos... ...45 segundos... Vamos, ya falta nada... Vamos con la última... 1, 2 y 3. Vale, perfecto. Con esto ya tendríamos realizada todas las series, ¿vale? Y por lo tanto hoy vamos a realizar, ya que estamos con el tema de las piernas, ¿vale? Un ejercicio para fortalecer los gemelos, ¿vale? Ya que a la hora de nadar es muy importante tener unas piernas fuertes, ¿vale? Y es un ejercicio muy sencillito y que todos vosotros podéis hacer, ¿vale? Así que vamos a apoyarnos en el mismo sitio y vamos a hacer 15 repeticiones de elevaciones de gemelos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a juntar las puntas de los pies y vamos a levantar el pie hacia arriba. Subimos, bajamos. Subimos los talones, bajamos, ¿vale? Tenemos que levantar la punta de los pies para crear tensión en los gemelos, ¿vale? Siempre movimiento despacito y controlado, ¿vale? Vamos a por 15 repeticiones, vamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale. Y ahora para relajar un poquito las piernas, ¿vale? Vamos a caminar un poquito, dándonos la vuelta y volvemos. Ya vamos al final, damos la vuelta y volvemos, ¿vale? 30 segunditos para relajar tanto los gemelos como los cuádriceps y femorales. Ya vamos, damos la vuelta y otra vez. Ahí. Muy bien. Podemos cada vez girar a un lado diferente para que no se nos haga tan monótono. Vale, 10 segunditos más. Vamos, volvemos. Volvemos otra vez. Y ya estaría, vale. Con esto ya tendríamos realizado toda la parte del entrenamiento y por lo tanto vamos a pasar a los estiramientos, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a estirar hoy? Pues vamos a estirar un poquito el cuádriceps, un poquito el femoral y un poquito los gemelos, ¿vale? Bien, os voy a enseñar uno de cada uno, ¿vale? Vamos a hacer una serie de cada uno y con eso ya vosotros, una vez finalice el vídeo, lo hacéis durante el tiempo que necesitéis. Bien, cuádriceps, ejercicio de siempre, ¿vale? De normal lo tenéis que realizar apoyados en algún sitio, ¿vale? Yo me voy a apoyar aquí arriba y nos cogemos el talón y ahí, ¿vale? Tensamos el cuádriceps. Aguantamos con una pierna y cambiamos.
Vale. Ese sería el de los cuádriceps. Y el de femorales os lo voy a enseñar de espaldas, ¿vale? Nos ponemos rectos y bajamos el cuerpo hacia abajo y como me veis a mí, sin mover, sin doblar nada las piernas, ahí, ¿vale? Y os tiene que tirar toda la zona femoral y también de los gemelos, ¿vale? Toda la parte posterior os tiene que tirar con este ejercicio, ahí. No tenemos que doblar nada las piernas, ahí, aguantamos. ¿Vale? Y ahora, por último, para los gemelos, vamos a tirar el pie hacia arriba y nos cogemos la punta del pie, ¿vale? Voy a alejarme un poquito para que lo veáis. Y tiramos hacia arriba, ¿vale? Ahí, estirando totalmente el gemelo. Tenemos que abrir la punta todo lo que podamos. Con una pierna y con la otra. Esta lo voy a enseñar de lado para que lo veáis. Cogemos la punta y estiramos. Ahí, ¿vale? Para que nos tire toda la zona del gemelo. Este ejercicio vais a notar que os tira enseguida el gemelo con poco que estiréis. Ahí. Y aguantamos. Vale. Pues entonces, esto sería todo por hoy, ¿vale? Tanto el calentamiento, entrenamiento como estiramiento. Espero que os haya gustado mucho. Y recordad, tenéis en la descripción el link para acceder a la encuesta. Recordad, Valencia entrena en casa. Un saludo muy grande y hasta la próxima.